Vamos a hablar esta noche de Felipe VI de Francia y de los contratiempos que sufrió. Felipe VI, rey de Francia, fue el rey que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la Guerra de los 100 años. El rey de Inglaterra consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Y le digo más o menos cómo era esto. Felipe IV, rey de Francia, Felipe el Hermoso, ¿no?, fue maldito por Jacques de Molay, el jefe de el último gran maestre de los templarios, mientras ardía en la hoguera. Lo quemaron a Jacques de Molay. Y mientras estaba muriendo dije: maldito sea usted, dice el rey de Francia, y todos sus hijos hasta la 7ª generación, y el Papa también, ya que está. Y se murieron todos. Se fueron muriendo, le fueron ocurriendo muchas desgracias. Ahora bien, ese tipo, Felipe IV, tenía 3 hijos y una hija. Isabel, su hija, y después Luis, Felipe y Carlos. Luis fue rey, Luis XI, y murió en un partido de pelota. ¿Vio esos reyes que morían en partido de pelota? Uno de esos. Felipe también, Carlos también, pero se murieron los 3, se fueron muriendo los 3. Seguramente por efecto de la maldición de Jacques de Molay. Y se terminó la dinastía. Felipe IV se murió también. Entonces, muerto el rey Felipe, lo sucede Luis, muere. Lo sucede Felipe, muere. Lo sucede Carlos, muere. Y no había más hijos, pero estaba Isabel. Ahora bien, Isabel se casa con Eduardo II, el rey de Inglaterra. Ya se había casado, se casó. Nadie la contaba, Isabel, por la ley sálica, no podía haber reina en Francia. Pero bueno, se casa con el rey de Inglaterra y tienen un hijo, que viene a ser el nieto de Felipe IV el Hermoso. Muertos todos los hijos heredero de Felipe IV, el único que había era un hijo, pero hijo de un hermano de Felipe IV, Carlos de Valois. Entonces, evidentemente tenía mejores derechos Eduardo III, rey de Inglaterra, que era nieto de Felipe IV, y no el otro, que era sobrino nieto de Felipe IV. Así que tenía razón el rey de Inglaterra, Eduardo. Tenía razón, pero los franceses pusieron al que tenía menos derecho, que era el hijo, mejor dicho, el nieto de Carlos de Valois, o sea, el sobrino nieto de Felipe el Hermoso. Se armó la guerra, ¿está claro? Se armó la guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Y la noticia aterrorizó a Felipe VI, que era efectivamente el hijo el sobrino, el nieto de Carlos de Valois y sobrino nieto de Felipe IV. ¿Y por qué lo aterrorizó? Y porque los franceses eran un desastre. Los ingleses tenían una buena organización y los franceses no. Por ejemplo, el primer error de Felipe VI fue nombrar como almirantes de su flota a unos tipos que no habían navegado nunca. Y además, por olvido o por orgullo, desdeñaba las informaciones que le traían sobre el ejército enemigo. Venían los espías y le decían: mire que son muchos, no me importa, yo no necesito espías, qué sé yo. Le parecía
que cada muestra de organización de un ejército daba cuenta de una falta de valor personal. Entonces, los ingleses atacaban organizadamente y los franceses tenían por costumbre atacar en bloque, sin orden, dando gritos, sin acatar ninguna directiva. Lo que Cada pinte. cual demostrando su valor, iban al frente y se ponían en los lugares más peligrosos para demostrar los hombres que eran. Bueno, Hablábamos desastre. de negar cánones hace un rato, ¿no? ¿Cómo? Hablábamos de negar cánones. Ahí está. Acá hay Bueno. uno, pero de las milicias. Entonces casi siempre se armaban unas confusiones terribles y perdían. Y no querían someterse a disciplina porque decían que eso era para los cobardes o para los ingleses. Bueno, Felipe VI estaba también, además de estos problemas, atormentado por preocupaciones domésticas. Su esposa, Juanita de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. Mire. Su crueldad era tan grande que directamente cuando a alguien le caía mal lo hacía morir. Y el rey tenía que dedicar gran parte de tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes, porque no solo mataba a los que la molestaban, sino que había muchos que la molestaban. Por ejemplo, la reina odiaba a un caballero muy amigo del rey que se llamaba Bertrand. Y un día falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser colgado. Para completar el engaño, Juana se apoderó del sello real, lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. El preboste era amigo del caballero Bertrand y se entristeció. Entonces fue hasta la casa de Bertrand y le dijo que iban a matarlo. Bertrand entonces pidió ver al rey antes de que se concretara la pena. Así que llegó al Louvre, que en ese momento no era un museo, sino que era la residencia de los reyes, y Felipe VI lo recibió. Le preguntó en qué lo podía ayudar tan temprano, porque eran las 5 de la mañana. Y Bertrand le dijo: Majestad, cuando uno va a morir procura levantarse temprano. Y le dio al rey la carta. Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó. En momentos en que se había desatado la guerra, Felipe tuvo que solucionar otro de estos asuntos. En realidad fueron varios. Otro fue este. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. El obispo era huésped del palacio y le dijo: obispo, mis damas y yo hemos preparado un baño para usted. Pero el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió y habló con el hijo mayor del rey, Juan, y con toda franqueza le participó su temor. Le dijo: mira, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. Y Juan le dijo: me bañaré con vos y veremos qué pasa. Cuando la reina se enteró de que su hijo se iba a bañar en la misma palangana del obispo, fue corriendo a impedir a su hijo que entrara en el baño del obispo. Y el príncipe entonces preguntó por qué no podía bañarse allí. Entonces Juana agarró un perro que pasaba por allí, lo metió adentro del tacho y el perro murió. El rey, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante mucho tiempo. Bueno, mitad para que no matara a nadie, ¿no? Mientras tanto, la flota francesa había sido aniquilada, la caballería fue deshecha en la célebre batalla de Crécy. En el curso de esta última contienda, la infantería inglesa aplastó a los franceses. Se dice que por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7. Bueno, 2 años después del desastre de Crécy, invadieron el Louvre directamente. Y Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Fon de Luxemburgo. La perdió, quiere decir que se murió la mina.
Felipe entonces pensó en volverlo a casar al hijo, y se decidió por Blanca de Navarra. Después de obtener la mano, mandó embajadores a buscarla. Bueno, ya venía Blanca de Navarra para París, donde la estaba esperando impaciente Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también. Sin derramar una lágrima, Felipe enterró a su esposa que tantos problemas le había dado. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados porque jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el mismo rey se enamoró de ella. Unos días más tarde, mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mijo, dése una vuelta por las provincias, le dijo. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente e incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideraron un ensayo de matrimonio. Y parece que fue tan exitoso el ensayo que ellos ya se consideraron prometidos. Cuando Juan volvió del viaje por la provincia, se enteró del asunto. Entonces se enojó, abandonó el palacio, se enteró de que su padre se iba a casar con la mina. Entonces se enojó, abandonó el palacio y dijo, yo no voy a ir a ese casamiento. La unión entre el rey y Blanca en realidad no duró mucho, porque Felipe se murió. Felipe VI finalmente, después de tanto dolor de cabeza, se murió. Y se murió porque tenía 56 años, que eran muchos en aquel entonces, y dicen, no logró resistir la fogosidad de los 16 que tenía Blanca de Navarra. En aquel tiempo hacía mal, ¿no? Así, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Blanca no se volvió a casar y Juan fue el sucesor de Felipe, que heredó no solo la corona, sino también la Guerra de los 100 Años. Y esta es la historia de Felipe VI, la historia del comienzo de la Guerra de los 100 Años, la historia de lo mala que era la mujer de Felipe y cómo Felipe le sopló a la novia al hijo. ¿A quién dedicar esto? A Juan, a Blanquita y también a los médicos de hoy en día que han transformado la actividad sexual en algo bueno. En todas las revistas femeninas y de divulgaciones dice que hace muy bien. Cormillot dice que adelgaza, aunque según cuándo, con quién y cómo. Bueno, no, entonces Esto también es cierto. está hablando de otra cosa. Si a uno le gusta la mina, ¿gasta más calorías o menos? Me imagino que más. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Hemos ido a la discoteca, contamos toda esta historia, y al discotecario le impresionó mucho la idea del hombre ya mayor que termina agotado por el amor de una jovencita. Y entonces me dio un tango que fue compuesto pensando en este año fatídico que tuvo Felipe VI al casarse con Blanca de Navarra, que tenía 16 años. Y dice que el título de este tango era una frase que solía decir Felipe VI todas las madrugadas cuando su mujer lo dejaba tranquilo. ¿Y qué decía? El tango se llama ¿Quién tuviera 18 años? ¿Y seguro es por estos sucesos? Segurísimo. No, bueno, no sé si La segurísimo. letra no dice eso. Lo digo porque... ¿Menciona a Francia en algún momento? No, tampoco, ni a Felipe, ni a nadie. Tampoco no lo puede mencionar. Bueno, pero es lo una podría cosa muy sugerir. personal, todo. Entonces habla de alguna otra cosa, pero por debajo lo que te está diciendo es quién tuviera 18 años para poder beneficiar todas las noches a mi señora esposa, que tiene 16, sin morir dentro de un año. Bueno, sí. Así que vamos a escuchar este hermosísimo tango que canta Carlos Gardel.